Muchas gracias, Pilar. Bueno, en primer lugar, decir que estoy muy honrado de tener la oportunidad de compartir con todos ustedes algunas ideas sobre ese tema que aparece en pantalla, las nuevas dimensiones del terrorismo global, una amenaza exterior como amenaza exterior para España. No tengo índice. El índice es, observen ustedes lo que dice la Estrategia de Seguridad Nacional de 2013, aprobada por el Gobierno en mayo de 2013. Esa Estrategia de Seguridad Nacional identifica 12 riesgos y amenazas. Pues bien, los 4 primeros son conflictos armados. Pensemos ahora en Siria, en Irak, en Libia, en Mali, en la zona de Azawad, al norte de Mali, etcétera, etcétera. Todos esos conflictos, todos nos afectan. Todos son una amenaza para los intereses nacionales de España. Segundo tema, segunda amenaza, el terrorismo. Ahí está puesto sin apellidos, pero desde luego en este momento hay que ponerle un especial apellido, terrorismo yihadista. Y ahí hay que añadirle otro segundo apellido, que es el Daesh, el mal llamado Estado Islámico, pero yo no diría que porque no es Estado, sino porque es mejor llamarle Daesh, que ya saben que es el acrónimo de Estado Islámico de Irak y Levante. El acrónimo en árabe es Daesh. Daesh tiene además una connotación también como palabra en árabe peyorativa. A ellos al menos no les gusta. Pero yo, dejando el problema a la discusión de los juristas, les diría que probablemente que al menos tiene las características de un Estado, aunque no sea un Estado reconocido. Y desde luego Francia está aludiendo a esto cuando se ampara, cuando cita el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas para alegar legítima defensa individual o colectiva y responder con un ataque armado, legitimando su intervención de esta manera en Siria y proponiendo a la Unión Europea que, de acuerdo con el artículo 42.7 del Tratado de Lisboa, se le una el resto de los países miembros de la Unión. El siguiente tema es el crimen organizado. Y se habla mucho de cómo se financia el terrorismo, se habla de la venta de obras de arte, de la venta de petróleo. Bueno, estamos hablando de la venta o de aprovechar las rutas de la inmigración irregular masiva y beneficiarse económicamente de esas rutas. En el Sahel es así, también probablemente sea así en las rutas que proceden de Turquía dirección a la isla de Elfos o la isla de Kos en Grecia como puerta de entrada directamente a la Unión Europea, o a Lampedusa si nos vamos al Mediterráneo. Y me he atrevido también a ponerles la proliferación de armas de destrucción masiva, porque miren ustedes, el atentado del viernes, del 13 de noviembre, bueno, tiene algunas peculiaridades que sí que le hacen relevante, aunque soy partidario de no hinchar el suflé que está ya demasiado hinchado. Creo que a la sociedad que hay que tranquilizar un poco las cosas y hay que meter las cosas en su contexto. Pero sí hay unas cuantas características que le hacen diferente a otros atentados. Una de ellas es que la titularidad, por primera vez en Europa, es del Daesh. Y eso le da una peculiaridad especial, porque el Daesh es infinitamente más peligroso que Al-Qaeda. Al-Qaeda es una organización muy potente a la hora de radicalizar a salafistas, a personas que ya tienen una ideología, una interpretación del Islam radical. Ha tenido éxito en sus llamadas a los mujahidines, entre comillas, a los foreign fighters, para combatir en diferentes escenarios, pero nunca ha tenido el potencial económico, el potencial, iba a decir militar, de efectivos combatientes, de armamento, la capacidad de generar diariamente dinero que hoy tiene el Daesh. Y entre esas capacidades que tiene el Daesh están las armas químicas. ¿Y por qué digo esto? Porque están en un territorio donde se han retirado 1.500 toneladas de armas químicas. O sea, esto sí que no es una elucubración, esto es una realidad. Y los que las han fabricado están ahí. Y
¿El régimen de Bashar al-Assad ha entregado todas? Se supone que sí, pero el propio régimen de Bashar al-Assad acusó al Daesh de haber empleado armas químicas. Y esto ya ha sido ratificado por organizaciones internacionales, que el Daesh ha utilizado agresivos químicos. Luego, estamos también ante un problema de proliferación de armas de destrucción masiva, como son las armas químicas. Pues pongamos un poquito de atención a esto. Intentaré hacerlo breve, Pilar. Está aquí, Ya voy. Este es el mapa. El mapa es el mapa de donde está Al-Qaeda y donde está el Daesh. Ahora mismo dos organizaciones distintas, fruto de una escisión forzada, porque es Ayman al-Zawahiri que el día 3 de febrero de 2014 expulsa de Al-Qaeda al llamado Estado Islámico de Irak y Levante, o si prefieren Estado Islámico de Irak y Siria. Pero ese Estado Islámico, el nombre que ellos se dieron fue Estado Islámico de Irak y Levante. Y le da de baja por lo que luego ha tenido éxito ese Daesh, que le da de baja primero por haber salido de sus confines territoriales. Es una organización de origen iraquí en su creación, aunque la creó un jordano, al-Zarqawi, y antes se llamaba al-Zawahiri, me he referido como... No, se lo he hecho bien. Bueno, al-Zarqawi, un jordano, que lo matan los americanos en un bombardeo en junio de 2006. Esa organización, por fallos del propio gobierno de Bagdad, del primer ministro Maliki, entre otras cosas, entre otros muchos problemas, pero al crear un gobierno de concentración nacional, hace que los sunitas, los antiguos militares del régimen de Bashar al-Assad y antiguos policías, se unan a ese grupúsculo que quedaba del Estado Islámico, haciéndose muy fuerte y teniendo la idea, que ha resultado un éxito, de no vamos a actuar en este territorio que nos ha asignado Ayman al-Zawahiri, que es Irak, nos vamos a ir a Siria. Y aquí viene la primera lección que deberíamos de aprender todos. Cuando un país musulmán queda inerme, se convierte en un Estado fallido, Al-Qaeda o el Daesh o los dos se van a instalar en él y se van a hacer fuertes ahí. Esto ha pasado siempre. Entonces, a veces dejamos que los estados caigan en esa situación de Estado fallido pensando en ya se recompondrá. Pues estamos creando el escenario ideal para que se instale Al-Qaeda y el Daesh. Ese fue un motivo por el que Ayman al-Zawahiri expulsa. El otro es porque mata sunitas, aplica el terror sobre los sunitas, cuando Ayman al-Zawahiri cree que solo se debe aplicar contra cruzados, judíos y chiitas, como apóstatas que son. Y la tercera razón es porque peleó incluso con las armas por el control de Raqqa, con el que es Al-Qaeda en Siria, que es el Frente al-Nusra. Por todos esos motivos le expulsó. Bueno, el último comunicado que ha hecho Ayman al-Zawahiri es de comprensión hacia los que se unen al Daesh. Estamos a otro paso más de que Ayman al-Zawahiri acabe diciendo vamos a disolver Al-Qaeda y vamos a ir todos de la mano del califa Ibrahim. Y califa solo puede haber uno. Y esto haría enormemente fuerte a el Daesh. Y esto estaríamos en una situación peor. Ahí ven dónde está en este momento cada uno de los territorios, quién ha jurado fidelidad a quién, dónde está cada uno. El Daesh ha estado, al menos hasta ahora, en permanente expansión, y yo diría que Al-Qaeda está en retroceso o bien por derrotas de los países, como ha sido en el grupo de Mokhtar Ben Mokhtar, al-Morabitun, luego al-Mutalimin, luego al-Murabitun, Muyao, Al-Qaeda en el Magreb Islámico, derrotas en la operación Sebarén, ahora Barkhane, o bien simplemente porque los mujahidín ven más futuro en ese grupo que es el Daesh. Y hay un peligro de reforzamiento del Daesh. Vamos a hacer un recorrido rápido de dónde están esos escenarios. Bueno, dos apuntes
de lo que le hace fuerte al Daesh de verdad. El Daesh, los vídeos que saca no son vídeos fundamentalmente para aterrorizar a los occidentales. Al-Qaeda sí practicaba o sí practica ese método. Aquí de lo que se trata lo explicó bastante bien y bastante claro Abu Bakr al-Baghdadi, el califa Ibrahim, el 29 de junio de 2014 en la gran mezquita de Mosul. Él exige fidelidad, fidelidad a todo el mundo islámico, pide a todos los varones, a todos que vayan a combatir y pide que todas las familias y todas las mujeres que puedan ir a reforzar el califato se desplacen al califato. Esta es la razón por la cual empezamos a ver muchas mujeres que se van que se desplazan a Siria para reforzar ese califato. Al-Qaeda nunca, si siendo mujer te ibas a combatir, está bien, pero no pedía reforzar ningún califato porque no había tal califato, aunque aspiraran a él, no había tal territorio. Eso por un lado. En segundo lugar, la capacidad de los recursos, enorme ahora, enorme para lo que es un grupo terrorista. $1,5 millones diarios por ingresos del petróleo es una capacidad enorme. Liderazgo. El mundo yihadista siempre ha tenido un problema de liderazgo. El único líder indiscutido siempre ha sido Osama Bin Laden. Pero a partir de ahí, la creación de grupos generalmente eran por excisiones, por personalismos de líderes. Abdelmadel Drudel manda a Abu Zaid con la Cátiva hacia el Sahel, y de ahí se separa el grupo de Mokhtar Ben Mokhtar, por diferencias, y sobre todo son diferencias de personalismos. La propia creación del Daesh, la propia creación es el personalismo, el choque entre la personalidad de Abu Bakr al-Baghdadi y el líder de Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri. Es un choque. Ahora, con un solo califa, eso desaparece, se difumina. ¿Qué más? La defensa de los territorios ocupados con armamento convencional. Y entramos en lo que no habíamos visto hasta ahora en los grupos yihadistas, lo habíamos visto en otros campos. La guerra híbrida. Y esto es nuevo. La guerra híbrida de la mano de grupos terroristas es nuevo. Y les ha permitido conquistar una ciudad como Mosul o como Ramadi en días. Sin que prácticamente el ejército iraquí, que es un ejército que se suponía que lo habíamos formado o que lo habían formado bien, se les había entregado un armamento magnífico porque es el americano. Los carros de combate son los Abrams, los vehículos blindados son los Hammer, los Humvees, y lo han entregado todo gratis sin que hayan combatido. La moral de victoria, la moral de combate, mejor dicho, es nula en el ejército, entre otras cosas porque lo que están defendiendo son las ciudades sunitas, y ahí no hay capacidad. Los sunitas no quieren combatir contra los sunitas y los chiitas no quieren defender a las ciudades sunitas. El tiempo como arma, por lo que estamos mal en este momento, viviendo este momento tan malo, es porque nosotros nos dormimos continuamente. Desde 2014, 2013 estamos viendo cómo evoluciona todo esto. Y el mundo occidental dice, bueno, pues lo de Siria ya se arreglará y lo de Irak ya se arreglará. Y el tiempo juega a su favor y no se arregla. Y si ahora no se resuelve, tampoco estará corriendo también a su favor. El Daesh le ha permitido controlar prácticamente todo el territorio, todas las ciudades sunitas y las carreteras que las unen en Irak, quitando el Kurdistán, y más de la mitad de Siria. No entendido como control territorial, pero es que el territorio realmente no lo controla nadie, sino entendido como el control de las ciudades y de las carreteras. Han logrado una cosa: eliminar la frontera que había entre Irak y Siria. Y eso es algo que a casi todo el mundo musulmán le gusta esa idea. ¿Por qué? Pues porque esa raya la trazaron las potencias coloniales, Reino Unido en su momento, partiendo el mundo islámico,
y esta idea de la UMA no es nada malo, pues eso al final le aporta puntos al Daesh. No le aporta puntos en todo el mundo musulmán, pero sí que contribuye a el éxito del Daesh. Y ese éxito le ha permitido reclutar más de 10.000 combatientes extranjeros, en muchos de ellos un porcentaje muy alto, europeos. Y aquí vendría la segunda derivada. ¿Europeos de dónde? ¿De Marruecos? No, europeos de Europa. Segundas y terceras generaciones de inmigrantes que no se ha encontrado el modelo, porque se ha aprobado un modelo francés, el de la integración de la República. Dejamos la religión para lo privado y se integra todo el mundo en igualdad de condiciones. Ese modelo ha fracasado. El modelo británico, que es que cada uno es libre de practicar en público o en privado su religión, y bueno, hasta no hace mucho se podían encontrar hasta libros yihadistas en Londres, dentro de esa libertad, de esa libertad que preconizamos. Los dos modelos han fracasado, como ha fracasado el modelo holandés. Estamos a la espera y a la expectativa de buscar un modelo de integración real, que yo sinceramente creo que debería de ser, y debe de ser por vía laboral, porque las primeras generaciones no dan problemas porque están integrados laboralmente. Son la segunda generación la que da problemas, pero cuando no somos capaces de integrar laboralmente a toda la población, la parte más débil de esa población, que son estos jóvenes que proceden del mundo magrebí, que sus padres son magrebí y que por lo tanto son en muchos casos los que tienen peor formación, están en esa situación. Pero eso hay que revisarlo, Y por otro lado, la creación de guetos, que también es un tema que hay que revisar. Si eso es que hay que asumir que tiene que haber guetos o hay que evitar los guetos. Bueno, les pongo ahí una flecha que pone Damasco. El objetivo es Damasco. Aquí hay dos centros de gravedad. En Siria, hablo del escenario de Siria. En el escenario sirio, para los buenos, vamos a ponernos nosotros los buenos, el centro de gravedad es Raqqa. El día que caiga Raqqa, todo ese poder mediático, esa influencia mediática que tiene el Daesh, caerá en gran medida. Y en cambio para ellos el centro de gravedad es Damasco. Como caiga Damasco, y no va a caer gracias a los rusos, como caiga Damasco es la capital histórica del califato. Y vamos, entonces automáticamente el chaval joven que está desclasado, que no se integra, que no sabe qué hacer con su vida, y de pronto le ofrecen formar parte de la historia contribuyendo a la creación del califato cuando ha caído ya la capital y ya tienen la capital, eso multiplicaría, no digo sumaría, sino multiplicaría el número de mujahidines. ¿Y España qué papel juega en todo esto? España es un país europeo, pero tiene una peculiaridad. Somos tierra objetivo de conquista, no somos España, somos Al-Ándalus. El que haya visto uno de los vídeos reivindicando, que han sacado ahora por todos los lados, reivindicando el atentado de París, habrá visto que han dicho que postergan la conquista de Al-Ándalus y de Roma por París o por Francia. Vamos, que nos han puesto por delante otro objetivo. Es pura propaganda, no tiene más, pero por si alguien duda de que esto de Al-Ándalus es el imaginario y tal, es el imaginario, claro, es un imaginario, es inalcanzable. Es inalcanzable porque digo yo que nos defenderemos, digo yo que la comunidad española, la europea, sabremos defendernos, pero hay que saber defenderse hay que ser proactivo, que no lo estamos siendo en la suficiente medida. Y hay que decir que aquí la policía en España ha hecho una magnífica labor siendo proactivo, que es evitando la radicalización y poniendo medidas para que cuando surge la radicalización, ponerle coto a esa radicalización. Desde 2004 hemos tenido una policía sumamente eficaz, y esos son hechos. Siria. Observen lo que queda de Siria sin control, fuera del control del Daesh, que es la parte rosa, que es esa parte. La parte norte la tienen controlada
los kurdos. Aquí son muchos los actores y aquí el problema es endemoniado. Y si antes he citado se me ha olvidado, el centro de gravedad aquí es Raqqa por un lado, para unos, Damasco para otros, no he citado que en Irak el centro de gravedad es Mosul. Y el centro de gravedad para ellos sería llegar a las puertas de Bagdad, no más allá, porque no se meten en territorios mayoritariamente chiitas y ya Bagdad es un territorio, es multiétnico, Bagdad es multiétnico, pero solo les queda Tikrit por conquistar, que lo perdieron lo reconquistó el ejército iraquí con un general iraní al frente y los pasdarán acompañándole. Esto no lo podemos olvidar. Y aquí les señalo el tema de los refugiados. A Europa le deslumbran, a los europeos nos deslumbran los titulares que hacen los periodistas. Nos deslumbran los periodistas. Bueno, 250.000 refugiados sirios no es nada. Miren las cifras. 3,9 millones de refugiados. Solo Turquía tiene 2 millones. Líbano, país pequeñito, 1.050.000 refugiados. Y ya tenía medio millón de palestinos. Jordania, 620.000. En Europa se convoca una reunión para dar solución a los 120.000 primeros refugiados, 160.000, perdón. Y llegaron al acuerdo de repartirse los 66.000 primeros. Los siguientes ya no los repartiremos. Y ya hay países que aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, porque es así, porque no tiene tampoco sentido ahora dar vuelta atrás al tema de los refugiados, como Polonia, que ha dicho o Estonia, que ha dicho ya no quiero ningún refugiado, como si hubiera una relación directa entre refugiados y los atentados. Bueno, todos los atentados los han cometido franceses, aunque el viaje de vuelta desde Siria hayan aprovechado las redes de los refugiados, que eso es otra cosa, esa es otra situación. Pero si no arreglamos el problema sirio, pues hay que saber que en Siria hay 7,6 millones de desplazados en este momento. 5 millones de ellos están viviendo del Programa Mundial de Alimentos, que por cierto en octubre pasado estuvo a punto de quedarse sin un duro, sin un euro. Y el representante de Naciones Unidas advirtió, oiga, o me dan dinero o váyanse preparando para recibir de esos 7 millones y pico, recibir una buena oleada. Y Erdogan lo que dice es, yo ya más no puedo hacer, tengo 2 millones. Ustedes encima me piden que controle la costa con todos los para que no crucen a la isla de Elfos. ¿Y ustedes qué hacen? O sea, ¿el problema me lo quedo yo solo? Bueno, ahí Angela Merkel se ha ido a ver a Erdogan 3 días antes de las elecciones para decirle, yo creo que te podemos dar 3.000 millones, yo creo que podemos empezar a negociar la entrada en la Unión Europea, cosa que Erdogan y ella saben que está muy lejos esa opción en este momento, pero bueno, eso se puede vender de cara a los turcos. Esa es la situación. En este momento, de Deir al-Zot, hay una zona donde está aislada una población de casi 400.000 sirios rodeada por el Daesh. Este no es el problema de nadie, pero luego nos pasa también lo que nos pasa. O sea, nosotros les hacemos fuertes a veces por no ser capaces de actuar. Y por otro lado, bueno, está en juego el qué solución le damos a esto cuando hay un régimen como el de Bashar al-Assad que ya ha causado 260.000 muertos, que no ha sido el Daesh. Al Daesh ahora le tocarán de esa cifra los que le correspondan, pero esto procede de las revueltas de sofocar a sangre y fuego las revueltas de las mal llamadas primaveras árabes. De ahí viene el movimiento de los foreign fighters, que el problema para un país como España son los regresados. Esta mañana el ministro en Granada, el ministro de Interior, decía que hay 25 han ido a combatir 139 españoles y de los cuales han regresado 25. Yo tengo la sensación de que hay alguno más, por algún dato que le he oído por televisión a Lola Delgado, a
a la fiscal del tema de yihadismo de la Audiencia Nacional. Bueno, sea como sea, no serán más de 30 y tantos. Esto sí que es un problema. Los regresados son los que han cometido el atentado del viernes pasado. Como los regresados son los que cometieron el atentado contra el semanario Charlie Hebdo. Como los regresados fueron la semilla que generó la guerra civil en Argelia en los años 80. A finales de los 80, a principios de los 90. Esa semilla es peligrosa. Nosotros no vamos a tener una guerra civil porque no somos un país mayoritariamente musulmán con una población mayoritariamente radicalizada, pero sí podrían generarse comandos en torno a esos regresados que vuelven con los laureles de la victoria, habiendo combatido, habiendo sobrevivido. Eso da un plus de prestigio, y con una interpretación salafista que, si era radical cuando se fueron, es infinitamente más radical cuando vuelven. Esa es la situación. Y ya por mirar hacia el sur, porque es también una zona que nos afecta mucho, pues al sur, aquí hay que recordar también lo que está diciendo Francia, que no le falta razón. Es decir, oiga, es que yo tengo abiertos frentes al este, al sur, en África Central. No puedo con todo. No puedo con todo, que yo también estoy en crisis económica. No le falta razón a Francia. Hay que decir que eso se lo puede decir con más razón a unos países aliados que a otros. En el caso de España, nosotros estamos en todas las operaciones de la Unión Europea en África, estamos también en Líbano con Francia, y estamos, ya voy terminando, que la oigo romper los papeles, eso es que me va a mandar un mensaje. Estamos también en dos operaciones en África, Senegal, y en apoyo a República Centroafricana, de apoyo exclusivamente a Francia, a la operación Barkhane. Entonces, Francia está haciendo un esfuerzo enorme y hay que agradecérselo, hay que lamentar también y acompañarla en lo que ha ocurrido, porque ese atentado nos podía haber pasado a nosotros exactamente igual. Hemos tenido uno mucho más fuerte que ese, si lo ciframos en número de muertos, pero dicho esto, ahora hay que medir a ver hasta dónde podemos acompañar en esa invocación del artículo 42.7, que esto es un tema novedoso y muy importante. Sí sería bueno que la Unión Europea, que está en un proceso de parón en esa integración que ha llevado durante muchos años, aprovechara esta situación, pues sería bueno para una mayor integración en política común de seguridad y defensa, en la manera que estime conveniente, pero sí aprovechar las circunstancias que creo que ponen de manifiesto que todos estamos afectados por este problema del yihadismo. Es decir, tenemos que ir hacia una mayor integración en la política común de seguridad y defensa. Y termino con estas conclusiones. El Daesh, el enemigo nuestro, ha dividido momentáneamente a los terroristas yihadistas. Entiendo que es momentáneamente porque le quedan 3/4 de hora, da la sensación, a Al-Qaeda, arrastrada por el éxito del Daesh, para que se fundan bajo ese califato único, se fundan las dos organizaciones. Si no lo hacen será por los personalismos a los que hacía alusión antes. Es la estrategia del Daesh. Refuerza el yihadismo, sus películas, que están muy bien hechas, la del piloto que ustedes han visto, la de los niños degollando o pegando tiros en la nuca, no van dirigidas tanto a occidentales, van dirigidas fundamentalmente a los salafistas, van dirigidas a mover conciencias de las posibles mujahidines, familias que están dudando si ir allí, si apoyar, para decirles: hasta un niño está haciendo más que tú en este momento por el califato. Si ven la película del asesinato del piloto jordano, dura 22 minutos y es una explicación que justifica plenamente el proceso y todo lo que hacen, siempre desde el punto de vista de la Sharia del Corán. Se necesita una estrategia
eficaz contraterrorista, y eso significa que hay que trabajar en la lucha contra la radicalización, en la lucha sobre el terreno, en la lucha en reforzar las sociedades para que sean más fuertes. No puede ser que en cada atentado que haya la sociedad occidental se desmorone. Hoy era un día de éxito. Hoy en Saint-Denis, si han localizado 2 pisos o un piso, es porque esto va bien. Es decir, la policía está haciendo un buen trabajo, pero hasta la sociedad tengo la sensación de que percibía como seguimos con el problema. No, si hoy la cosa iba bien, estaba enderezándose el problema. Hoy trabajábamos a nuestro favor, las cosas iban mejor para nosotros. La participación árabe es fundamental en la lucha contra el Daesh, y también la persa, también Irán. El problema es encontrar el modo, la manera de encontrarnos todos ahí. Las comunidades musulmanas, creo que para evitar la islamofobia, para evitar también que que los desclasados que están en las comunidades musulmanas se radicalicen, creo que las comunidades musulmanas también hay que pedirles que hagan un esfuerzo en ese sentido y que muestren a los musulmanes su rechazo explícito, no solo de los imanes, sino de toda la comunidad musulmana. Es importante también que el modo de operar del Daesh requiere una respuesta militar capaz de hacer frente a su estrategia híbrida. En este momento, la respuesta que se ha mostrado más eficaz es la de Rusia, que ha llegado hace poco, pero ha cambiado el sentido de el cómo iba avanzando el proceso en Siria. Muchas gracias. Gracias, general. Y por una vez se ha mantenido en el tiempo.